Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Política. Contra todo pronóstico, la presidenta de la República del Perú, la señora Dina Ercilia Boluarte, se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas en el número 80, ¿no? Creo que sí, ¿no? La apertura del octogésimo aniversario o la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, participó en la apertura de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollada en Nueva York, donde dirigió un discurso centrado en las situaciones internas del país latinoamericano tras las intervenciones de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Indonesia y Turquía. En su mensaje, frente al Auditorio Internacional, Boluarte señaló que la administración de Martín Vizcarra durante la pandemia de la COVID-19 fue pésima, al tiempo que destacó que el Perú es un país solvente y estable, afirmación que contrastó con los históricos índices de desaprobación que enfrenta su gobierno. Gran parte de su intervención abordó asuntos domésticos, en contraste con el enfoque global de los líderes que le precedieron en el Estado o en el estrado. La mandataria remarcó: en Perú hemos superado una fuerte violencia política que pretendía la vuelta al gobierno del golpista y desde el año 2024 se ha logrado avanzar en el restablecimiento de la confianza. Hizo hincapié en las 2 décadas de terrorismo que afectaron al país y afirmó que el terrorista odia las elecciones y el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Cuando participa lo hace para destruir la democracia desde dentro. Las Fuerzas Armadas y policiales que defendieron la libertad de los peruanos son acusados de violar los derechos humanos, en referencia a la reciente ley de amnistía, objeto de críticas internacionales, teniendo en cuenta la participación agresiva y de interferencia de la propia Organización de Estados Americanos, OEA, al respecto de la ley de amnistía, ¿no? Combinando inclusive a los jueces en la patria a desatender lo que ordena y dictamina la ley de amnistía, aplicando control difuso, a modo imperativo, como una orden desde la OEA, lo cual es inaceptable y creo que muy bien. Así el discurso de Dina Boluarte haya sido doméstico, pues bien que sea doméstico, pero que sepan los líderes del planeta, sobre todo los que están contemplados en la ONU, que aquí no nos van a venir a vilipendiar, y mucho menos a pasarse por encima de nuestra autonomía y soberanía. Muy bien, señora Boluarte, creo que tenía que ser una mujer andina la que ponga el punto sobre las IES, ¿no? Boluarte advirtió ante la Asamblea sobre la amenaza de nuevos genocidios, la invasión de países y la captura de jóvenes para utilizarlos como rehenes, problemáticas que calificó de inadmisibles en el contexto internacional. Señaló la influencia del crimen organizado en el Perú, mencionando el uso de tácticas terroristas. Mencionó, repito, en lo que ha discursado la señora Boluarte ante la ONU, mencionó y señaló la influencia del crimen organizado en Perú, mencionando el uso de tácticas terroristas que han sometido a la ciudadanía. En una parte controvertida de su intervención, Boluarte afirmó que su mandato representa el gobierno más estable en 5 años en los que han sucedido 5 presidentes, aunque el número real alcanza a 4: Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, según verificó Infobae Perú. Bueno, un dato histórico para Infobae Perú: les faltó Pedro Pablo Kuczynski, pues ahí van los 5. La presidenta concluyó reiterando que las Naciones Unidas deben ser un ágora de diálogo y recordó el legado del diplomático Javier Pérez de Cuéllar, peruano, compatriota nuestro, exsecretario general de la ONU, solicitando que el próximo secretario general provenga de Latinoamérica. La Asamblea General de las Naciones Unidas, entonces es un dato importante de este encuentro internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas es el principal órgano deliberativo de la Organización de las Naciones Unidas, fundado en 1945 con la creación de la ONU. Reúne a los 193 Estados miembros, quienes cuentan con igual derecho de voz y voto cada año. La Asamblea celebra un periodo ordinario de sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, donde representantes de todos los países debaten temas de alcance global. La Asamblea General tiene la responsabilidad de discutir, examinar y emitir recomendaciones sobre asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales, desarrollo económico, derechos humanos,
desarme, cooperación internacional y otros temas del interés global. También se encarga de aprobar el presupuesto de la organización y supervisar las finanzas de sus agencias y programas. Entre sus atribuciones se incluyen la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la designación del secretario general y la adopción de resoluciones que, aunque no tienen carácter vinculante, poseen un peso político y moral considerable. Las sesiones de la Asamblea General permiten que los Estados miembros expongan sus posturas sobre los asuntos más urgentes y presenten propuestas de acción conjunta. Su estructura fomenta el multilateralismo y proporciona un foro para la negociación pacífica, la diplomacia y la cooperación entre naciones diversas. Además, se celebran sesiones especiales cuando la situación internacional lo requiere. La Asamblea General refleja la diversidad política y cultural del planeta y es un espacio donde se escucha la voz de todos los estados, independientemente de su tamaño o poder económico. Y en tal sentido estuvo el Perú representado de su presidente, la señora Boluarte, planteando la situación que nos aqueja, las virtudes y las ventajas que tiene nuestro país y la situación que nos aqueja como el COVID-19 y el desastroso proceso de políticas públicas que aplicó Martín Vizcarra cuando fuera presidente de la República. Y las épocas de terror que hoy nos toca vivir por el Tren de Aragua, brazo articulado, militarizado, del Cártel de los Soles, este grupo terrorista, narcotraficante internacional liderado por Nicolás Maduro desde Venezuela. Y eso tiene que discutirse ante la ONU. Y tiene que decirle Boluarte a la ONU que el Cártel de los Soles, que viene de Venezuela, liderado por un tirano como Maduro, está afectando la seguridad interna de mi país, con el terrorismo urbano que estamos viviendo hoy en día. Y está muy bien que se diga, y que no me vengan a decir a mí que se tienen que ver políticas internacionales o de índole mundial, porque si estos temas que son internacionales, ajenos a nuestro país, afectan nuestra seguridad interna, tienen que hacerse público conocimiento ahí, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y que no vengan aquí a meter la mano en las decisiones autónomas y soberanas de nuestro país, como por ejemplo la ley de amnistía, que reconoce de una forma correcta a los héroes de la patria, policías y militares que pusieron el pecho luchando contra la época del terror de Sendero Luminoso y del MRTA. Y está muy bien que lo diga Boluarte, en verdad que sí, porque proviene de Perú Libre, de este gobierno perulibrista, del lápiz de Vladimir Cerrón, de este partido, ¿sí? Marxista-leninista, maoísta, mariateísta. Y qué bueno que sea la señora Boluarte, que le diga al Perú y al mundo que se puede cambiar, que se pueden enmendar ideologías perversas que van en contra del desarrollo de la patria. Enhorabuena, señora Boluarte. Felicito la participación ante la ONU de nuestro país en su persona. Bienvenido sea.